sabe quién es el papá. O, sí, ya puedes remover todo, gracias. Y también lo que son técnicas forenses, ¿no? La típica técnicas en biología forense en las cuales se trata de buscar quién es el responsable de algún crimen a través de una muestra en la cual se pueda colectar ADN, ¿no? El problema es que a veces la cantidad de ADN que se puede extraer es muy poca, ¿no? Imagínense que solamente sea una gota de sangre o una hebra de cabello, ¿no? Entonces, se han generado técnicas para poder amplificar ese material genético que uno extrae, ¿no? Y una de esas técnicas de amplificación se llama reacción en cadena de la polimerasa o PCR, ¿no? Esto yo les digo a los alumnos que es como si fuera el proceso de la replicación del ADN, pero in vitro, ¿no? Que lo van a hacer en un tubo, ¿no? En el laboratorio. Entonces, permite amplificar genes de interés. De todo ese ADN que ustedes puedan extraer de una muestra, de repente necesitan solamente estudiar ciertos genes. Por ejemplo, ustedes extraen ADN de la sangre de un paciente y solamente quieren el gen responsable de la diabetes mellitus de tipo 1, o quieren estudiar el gen responsable de un trastorno del ciclo del aurio. Entonces, si se focalizan en los genes, ¿no? Esta técnica permite amplificar estos genes de interés que se encuentran en el ADN. Hacen tener cantidades tan grandes que permitan pues, hacer otras pruebas de identificación y caracterización genética, ¿no? A partir de un ADN podemos generar millones de genes gracias a esta técnica llamada PCR. Ahora, por eso es que el PCR se utiliza en diagnóstico de trastornos genéticos, pruebas de identificación de patógenos también. No sé si alguno de ustedes durante el COVID hicieron la prueba molecular, los hisoparon, ¿no? En esa prueba molecular lo que trataban es de colectar, ¿no? Tanto de la fosa nasal o de la garganta, ¿no? Para ver si había virus del SARS-CoV y poder identificarlo a través de su material genético. Entonces se hacía una PCR primero, se amplificaba esos genes del SARS-CoV, ¿no? Del virus del COVID, y si se determinaba que había, pues la persona era positiva. Entonces se puede hacer determinación de patógenos, también se utiliza en medicina legal, en pruebas de paternidad, ¿no? Entre otros. ¿Se prenda? ¿Qué? Se prenda. Cabello prenda. Muestras que puede haber en la prenda de una persona, ¿no? Imagínate una persona que sufrió violación y tiene una mancha de semen en su ropa interior. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Sí? ¿Cuáles son los elementos indispensables para la PCR? Primero, obviamente, el ADN que ustedes han extraído de la muestra. Luego necesitan a la famosa enzima polimerasa, ¿no? La ADN polimerasa, la que genera una cadena complementaria de una cadena múltiple, ¿no? Esta polimerasa que vamos a usar es una polimerasa que se llama Taq polimerasa. Que viene de un microorganismo que vive a temperaturas muy elevadas, que se llama Thermus aquaticus, y por eso se le ha puesto Taq polimerasa. Esta TAC necesita de ciertos elementos como toda enzima, necesita de cofactores. Entonces también nosotros tenemos que colocar sales de magnesio, porque el magnesio es el cofactor de la polimerasa. Aparte tenemos que colocar nucleótidos libres también, ¿no? Porque estamos haciendo esto in vitro, no en una célula. Entonces la polimerasa requiere de nucleótidos para ir armando la cadena complementaria. Entonces también necesitamos nucleótidos libres. ¿Qué necesitamos también? Primers o cebadores. ¿Qué es un primer? ¿Eso no es el primer que permite...? Es el que inicia, pero no. Es un segmento corto. Esa gente que jaló ¿Que bio. separan los fragmentos de los aquí? Entonces, esa gente que jaló bio, ¿dónde está? Donde va a iniciar, ¿no? La polimerasa. Porque la polimerasa no puede generar una cadena desde cero. Necesita que le coloquemos un segmento de nucleótidos para poder empezar desde ahí. Ese segmento corto de nucleótidos, ¿sí? Se llama primer o cebador, ¿no? Entonces
acuérdense que las polimerasas únicamente son capaces de añadir nucleótidos cuando le colocamos un segmento de primer o cebador que tenga un extremo 3 libre, un extremo 3 OH libre en el nucleótido. Y a partir de ese extremo del primer va a empezar a generar o va a empezar a armar la cadena complementaria. Y bueno, eso es lo que necesitamos, ¿no? El ADN de estudio, la TAC polimerasa, sales de magnesio, nucleótidos libres y los primers, ¿no? Que son las cadenas los segmentos cortos de nucleótidos que van a ayudar a la polimerasa a iniciar, ¿no?, la replicación. Ahí. Entonces, ¿no?, la TAC polimerasa viene de este microorganismo llamado Thermus aquaticus. ¿Por qué se utiliza la polimerasa de este microorganismo? Porque como vive en ambientes de temperaturas muy extremas, esta polimerasa resiste temperaturas muy fuertes, ¿no? 100, 150, 80 grados, ¿no? ¿Y por qué es necesario que tengamos una polimerasa termoresistente? Porque el paso de apertura de la doble cadena en la PCR no se hace con helicasa, como se haría en una célula, sino que se hace con calor. ¿Sí? La temperatura elevada hace que la doble cadena se abra. Entonces necesitamos una polimerasa que pueda soportar esa temperatura, ¿no? Justamente la encontramos en este microorganismo y por eso se bautizó esta polimerasa como la TAC polimerasa. El proceso de PCR consta de 3 etapas. Cada ciclo de PCR consta de 3 etapas. La primera etapa se llama desnaturalización, donde vamos a someter al ADN a temperaturas de 96 grados. ¿Sí? Temperaturas de 96 grados aproximadamente. A partir de esa temperatura, la doble cadena del ADN se abre, ¿no? Se abre. Entonces, este calor va a generar que la doble cadena se abra. Luego, bajamos un poco la temperatura y sigue la siguiente etapa, que es de hibridación, que se da entre los 55 y 65 grados centígrados. Acá vamos a unir los cebadores o primers a los puntos de inicio de la replicación. Es importante que uno diseñe correctamente el primer, porque si uno diseña mal el primer, por más que sea un nucleótido de más o un nucleótido menos, van a hacer que la replicación empiece en un punto donde no es. Y van a amplificar cualquier cosa menos el gen de interés. Entonces, es importante que el primer tenga una secuencia específica. Luego de la hibridación, ya hemos colocado los primers en los puntos específicos. Ahora sigue la última etapa, que es la extensión. Acá subimos un poco más la temperatura a 72. Y esa es la temperatura óptima de la TAC polimerasa. Subimos la temperatura a ese nivel porque a ese nivel la TAC polimerasa funciona mejor. Y la TAC va a buscar a los primers y justamente va a buscar el extremo 3' del primer y a partir de ahí va a generar la cadena complementaria. Y estas 3 etapas generan un ciclo de PCR. ¿Cuántos ciclos de PCR se dan más o menos? De 25 a 35 ciclos aproximadamente. Esto va a hacer que yo amplifique un montón de veces mi gen de interés. Ahora, termina la replicación, termina el PCR, ya sé que tengo un montón de genes, millones de genes. Pero viene algo que es muy crítico y que hace que muchos investigadores se frustren, ¿no? Porque esto dura aproximadamente de 3 a 4 horas. Imagínate que pasa todo ese tiempo, más la hora que te has demorado en generar todos los reactivos y las mezclas, para que al final te des cuenta de que has amplificado algo que no está bien. Es frustrante. Entonces, ¿cómo yo puedo asegurarme que lo que he amplificado justamente es el gen exacto de interés? Voy a utilizar pruebas de confirmación, y la prueba de confirmación más utilizada es la electroforesis en gel de agarosa. Electroforesis en gel de agarosa. Eso también es una en biología. No se asoma. Ya.
Sí, base. Entonces, esta técnica, ¿no?, requiere de un gel de agarosa. La agarosa es un compuesto orgánico que genera esta consistencia gelatinosa, que también se utiliza para los medios de cultivo sólidos. Todavía no lleva micro, ¿no? ¿Micro? No. Micro no es después. Micro no es después de todo. Entonces, ¿qué van a hacer? Agarran el gel de agarosa y al gel se le hace ciertos pocitos o aberturas. Y en esos pocitos van a colocar los resultados de su amplificación por PCR. Y luego colocan el gel de agarosa sobre un circuito eléctrico, que es el equipo de electroforesis, ¿no? Colocan cierta solución que va a permitir la ionización de las moléculas y encienden el equipo. Y se genera un circuito donde hay dos polos eléctricos, un polo positivo y un polo negativo. Examen doble de... Entonces, esta es una técnica de laboratorio que permite separar moléculas que tengan carga, ¿no? Solamente funcionan aquellas moléculas que tengan carga, como los ácidos nucleicos y las proteínas. Y esa técnica va a permitir separar estas moléculas en base a su carga eléctrica y en base a su tamaño, ¿no? Vamos a generar una corriente que va a hacer que las moléculas se muevan atraídas por una carga complementaria. Entonces, este es mi gel. En estos pocitos he puesto mis resultados de amplificación. O sea, acá hay genes. ¿Qué son los genes? Son fragmentos de ADN. ¿Cuál es la carga del ADN? ¿El ADN tiene carga negativa o positiva? Negativa, ¿no? Entonces, los genes tienen carga negativa. Entonces, tenemos que colocar dos polos en los extremos, ¿no?, que tengan cargas complementarias, dos polos eléctricos complementarios. ¿No es la barrita? Si ustedes quieren que los genes se muevan hasta este lado, tendrían que colocar un polo positivo o un polo negativo. Es lo mismo. Un polo positivo conocido como ánodo. El ánodo es el polo positivo. ¿Cómo se dan cuenta? El ánodo atrae aniones. Ánodo atrae aniones y el polo negativo se llama cátodo. ¿Por qué? Exacto. Porque trae cationes. No sabía. Entonces, obviamente los genes se van a mover hacia este lado atraídos por la carga contraria. Pero todos se moverán igual. No. ¿Cuál es el otro factor ahí que toma importancia? El tamaño del gen. El tamaño o el peso. Los más pesados se moverán más o menos. Menos, ¿no? Les va a costar más migrar por el gen. Entonces los más pesados se quedarán por acá, los más pequeños viajarán más, ¿no? Entonces de repente este es un gen de unos 1000 pares de bases, que esa es una unidad de tamaño de los genes. 1000 pares de bases. Este de repente tiene 800 pares de bases y este de acá de repente solo 100 pares de bases. Y así separamos moléculas, ¿no?, con la electroforesis. Ahora, ¿cómo utilizo yo esto para confirmar si yo he amplificado bien? Lo que voy a hacer es armar mi circuito y en el primer pocillo voy a colocar lo que se conoce como un marcador de peso. ¿Sí? Un marcador de peso. ¿Esto qué es un marcador de peso? Es una mezcla de genes que tienen distintos pesos. Entonces, al momento que ocurra la corrida de electroforesis, van a empezar a migrar. Cada uno separándose por su peso también. Entonces, de repente aquí es 1000, de repente aquí es 500 y de repente aquí es 100. ¿Verdad? Los que migran más son los más ligeros. Ahora, ¿cómo me sirve esto para saber si mi amplificación fue correcta o no? Tengo que saber qué peso
molecular en el gen de interés. Puede ser que yo quiera amplificar o haya querido amplificar el gen XLT, por supuesto. Y este gen XLT tiene un peso de 500 pares de bases. Entonces, yo he hecho mi corrida 2 veces. Yo he hecho 2 PCR. Quiero ver en cuál salió bien. Entonces, acá tengo la corrida 1, acá tengo la corrida 2. En el 1 se movió hasta acá el gen, pero en el 2 se movió hasta acá. ¿Cuál de las 2 corridas fue correcta? No, dos. La 2, ¿por qué la 2? Porque indica que es 500. Correctamente. Porque su peso coincide con el peso de mi gen de interés. Porque su peso coincide con el peso del gen de interés. Y así es como yo puedo confirmar que he amplificado de manera correcta. Entonces, ahora, para ver si entendieron, sí, yo termino. Me van a ayudar a resolver este caso, ¿no? Imagínense que acaban de recibir una muestra de cabello, todos son acá forenses, ¿no? Y obtienen ADN del cabello, ¿no? Entonces, este ADN lo amplifican, ¿no? Y lo comparan con el ADN de 3 sospechosos. ¿Sí? Entonces, aquí está el gen del cabello, del ADN del cabello, y aquí están los genes de los 3 sospechosos. ¿No? Sospechoso 1, sospechoso 2, tres, ¿no? Sospechoso 3. ¿Quién será el asesino? El 3. 3. ¿Tenemos 2 o 3? ¿El 3, profe? Ah, el 3, claro. Perdón, vi doble. ¿El 3? Sí. ¿Por qué el 3? Sí. ¿No? El 3. ¿Por qué no el 2? Se encuentra en el mismo Ahí peso voy. de bases. Tiene que ser idéntica la corrida. Idéntica. Idéntica, ¿sí? ¿Por qué aparecen a veces 2 bandas? Porque a veces una persona tiene los 2 alelos para un mismo gen. ¿Sí? ¿Qué son alelos? Son formas distintas de un gen que expresan una misma información. Diseño. A veces nosotros tenemos los 2 alelos de un gen. Ese informe. Por eso es De que eso esta fue, ¿no? persona De ese informe fue, ¿no? presenta este alelo, Del pero aparte presenta PCR. este otro. Entonces no Regales ahí. concuerda Regales ahí. con el ADN encontrado en ese genético. Tiene que ser idéntico. Bueno, cuando Tiene probamos que ser inmuno yo le digo. igual. Entonces, tiene que tener solamente un alelo que pese 200 pares de bases. El Claro. único sospechoso que cumple con esto es el 3. No, se cayó. Y esto es irrefutable, ¿no? Estas pruebas tienen un margen de error del 99.9 y pico por ciento. Ah, entonces ya. Eso. De por sí ya. Entonces, Cadena pues, sí, perpetua. ¿no? ¿Qué pasa con las pruebas de paternidad, ¿no? Cuando te sale positivo que eres el padre de una persona por este tipo de pruebas, el margen de error es bajísimo. ¿Sí? Entonces, chicos, acuérdense, los genes van a migrar hacia el ánodo o hacia el cátodo. Los genes Ah, van a no, mover es- hacia el ánodo. ¿Sí? Hacia el ánodo. ¿Quiénes migran más? Lo de mejor peso molecular. ¿No? Y acuérdense que para hacer una comprobación tengo que ver pues si Idéntico. el gen que yo he amplificado tiene el mismo El peso peso de bases. de mi gen de interés. Bien, chicos, entonces con eso terminamos esta clase.